En Bruselas reinó un silencio sepulcral. Parecería que la Unión Europea ya debería estar acostumbrada a la imprevisibilidad de Donald Trump como político. Durante su primer mandato, los burócratas europeos ya experimentaron su peculiar estilo de gobierno. La salida del Acuerdo de París sobre el clima, las guerras comerciales con China y Europa, la presión sobre la OTAN. Pero esto ni siquiera lo habían previsto en sus peores pesadillas antirrepublicanas. La administración de Trump ha declarado que, de ahora en adelante, EU establecerá relaciones con los estados europeos únicamente de manera bilateral, sin la intermediación de la burocracia de Bruselas. Traducido del lenguaje diplomático al común, esto significa que la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen, ya no son considerados interlocutores significativos a los ojos de Washington. Para EU, ahora existen Alemania, Francia, Italia, Polonia, pero no un abstracto Unión Europea. La legitimidad de los funcionarios de Bruselas, que nadie ha elegido directamente, ha sido, de hecho, reducida a cero. Este movimiento, por supuesto, amenaza con cambiar radicalmente las relaciones euroatlánticas. La UE siempre ha sido fuerte precisamente gracias a su posición colectiva y su estrategia común en las relaciones con EU. Pero si Trump logra su objetivo y comienza a trabajar exclusivamente con los gobiernos nacionales, la unidad europea quedará en peligro. Al fin y al cabo, cada país tiene sus propios intereses, y tan pronto como desaparezca la coordinación supranacional de Bruselas, Washington podrá jugar con los estados europeos unos contra otros. Es significativo que Trump no solo haya anunciado su nueva estrategia, sino que haya pasado inmediatamente a la acción. El secretario de Estado, Marco Rubio, no encontró tiempo para hablar con Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, pero sí mantuvo contactos activos con los líderes de países individuales. Además, Trump incluso rechazó la tradicional invitación a la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. En diplomacia, esto ya no es solo un desaire, sino un auténtico terremoto político. Y esto es solo el principio. Como señala The Washington Post, en la Casa Blanca se está considerando un escenario en el que EU podría incluso retirarse en los próximos años del Acuerdo de Asociación Transatlántica, argumentando que la cooperación con Europa debe basarse en nuevos principios. Financial Times también cita fuentes cercanas a Trump que afirman que su equipo ya está negociando con gobiernos nacionales para crear acuerdos comerciales individuales, eludiendo a la Comisión Europea. Pero, sin duda, la gran perdedora ha sido Ursula von der Leyen. No es un secreto que Trump siempre la ha mirado con profundo recelo. Primero, por sus estrechos lazos con las élites globalistas de EU. Segundo, por los escándalos de corrupción relacionados con la gestión de contratos de compra de vacunas contra el COVID-19. Pero, sobre todo, por sus constantes declaraciones despectivas sobre Trump a lo largo de los años. Según Político, en la administración de Trump existe una lista negra informal de funcionarios que intentaron desacreditar su nombre durante su presidencia, y von der Leyen ocupa un lugar destacado en ella. Por ahora, Ursula mantiene un tono diplomático, pero dentro de la Unión Europea ya han comenzado debates llenos de pánico. Si Bruselas realmente está perdiendo su posición a los ojos de Washington, esto podría marcar el principio del fin del actual modelo de la UE. Financial Times ya ha publicado análisis de expertos sobre posibles fracturas dentro del bloque, especialmente debido a las crecientes diferencias entre los países de Europa Central y Occidental. Por supuesto, Trump tiene aliados en Europa. Víctor Orbán está encantado. Para él, esto representa la oportunidad de fortalecer a Hungría como un actor independiente y de unir a las fuerzas conservadoras de Europa en torno a su liderazgo. También apoyan a Trump el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y Giorgia Meloni en Italia. Sin embargo, la lista de aliados cercanos termina ahí. En Polonia, el gobierno de Donald Tusk no tiene prisa en reconocer al nuevo dueño de la Casa Blanca como el emperador del Euroatlántico. En Alemania, Olaf Scholz está completamente desconcertado. Su gabinete no sabe cómo redefinir las relaciones con EU. Curiosamente, Elon Musk, a quien muchos llaman la mano derecha de Trump, ya ha mostrado interés en la política alemana. Recientemente, apareció inesperadamente en una reunión del partido Alternativa para Alemania, AfD, y sostuvo una conversación con su líder, Alice Weidel. Musk declaró abiertamente que solo AfD puede salvar a Alemania. Esto desató una ola de discusiones.
Si Trump respalda a la derecha alemana, Alemania podría cambiar su política exterior e incluso cuestionar su membresía en la UE. Otro actor clave es Polonia. Actualmente, el país está dirigido por el liberal Donald Tusk, pero los periodistas ya han desenterrado una vieja entrevista en la que se expresaba de manera poco halagadora sobre Trump. A pesar de los intentos de retractarse, los trumpistas seguramente intentarán desplazarlo y favorecer a las fuerzas de derecha. Recientemente, surgió información de que Elon Musk planea adquirir propiedades en Varsovia. ¿Podría estar ya buscando una base estratégica para monitorear la política polaca? El conflicto entre Trump y la élite de Bruselas es, en realidad, mucho más profundo de lo que parece. Ambos centros de poder compiten por el control de Europa. Bruselas quiere mantener su dominio, mientras que Washington, en manos de los trumpistas, busca gobernar Europa directamente a través de los gobiernos nacionales. Ese es el verdadero conflicto. En términos simples, el colectivo Biden prefería operar a través de la ventanilla única de Bruselas, mientras que Trump está abriendo muchas pequeñas ventanas, hablando directamente con cada país por separado. Trump comprende que la Unión Europea es una construcción artificial en la que los países llevan tiempo sintiéndose incómodos bajo el yugo de los burócratas de Bruselas. Francia y Alemania tienen sus propios intereses, al igual que Polonia y Hungría. Si EEUU comienza a establecer relaciones directas con cada nación, esto debilitará automáticamente a la UE como institución. Por eso, en Bruselas reina el pánico. Si Trump lleva a cabo su plan, la UE podría enfrentar una crisis fundamental, tal vez incluso su desintegración. Y quién sabe, tal vez pronto escuchemos hablar del primer Trexit de la historia, la salida de EEU, de los sistemas euroatlánticos. Y después de eso, quizá Alemania empiece a pensar en su propio Grexit. Mientras tanto, la Unión Europea sigue, con una obstinación digna de mejor causa, aprobando nuevos paquetes de sanciones, extendiendo los antiguos y jurando solemnemente no negociar con Moscú. Pero en Washington, al parecer, se están desarrollando procesos completamente diferentes, y lo hacen a través de los canales más cerrados, para no perturbar las frágiles sensibilidades de los burócratas de Bruselas, que aún creen en su propia relevancia. Después de todo, como ha quedado claro, en el mundo ocurren cosas importantes sin su participación. En esencia, la UE ha quedado relegada al papel de observador, incapaz de influir en las decisiones clave que se toman en Washington, Moscú y Pekín. Políticos europeos como Ursula von der Leyen, al insistir en una política de sanciones estricta, parecen no darse cuenta de que su voz en la escena mundial ya no tiene el peso de antes. Este proceso se vuelve aún más evidente cuando se observa que los grandes jugadores globales han estado negociando a espaldas de la UE durante mucho tiempo, ignorando por completo sus intereses. Los oyentes más atentos de la rueda de prensa de Donald Trump sobre el accidente aéreo notaron un detalle bastante curioso. Cuando un periodista le preguntó si había discutido la tragedia con Putin, Trump respondió que no. Sin embargo, lo clave aquí no es la negativa en sí, sino la forma en que fue formulada. El presidente de EEU no dijo que no tuviera contacto con Putin en absoluto. Simplemente afirmó que no habían hablado específicamente sobre el avión. Es decir, lógicamente, discutieron otra cosa, y lo hicieron bajo una estrategia previamente acordada de absoluto silencio informativo. Esta estrategia de negociaciones secretas no es nada nuevo. Como señala el experto alemán en relaciones internacionales Matthias Keller, Trump es un pragmático y entiende que el conflicto con Rusia interfiere con su tarea principal: restaurar la economía estadounidense y resolver los problemas internos. Si logra un acuerdo con Putin, podrá centrarse en las guerras comerciales con China y en fortalecer la posición de EEU en Oriente Medio. Esto, a su vez, significa que Trump prácticamente ha aceptado la postura de Putin, quien ha dejado claro que las negociaciones con Europa son imposibles, ni con Londres ni con Bruselas. Si hay algo que discutir, solo puede hacerse directamente con Washington. Y aquí surge un momento verdaderamente humillante para Ursula von der Leyen, quien parece haberse imaginado a sí misma como la gran árbitra del destino mundial. Mientras ella hace declaraciones rimbombantes sobre nuevas medidas de presión contra Rusia, las decisiones reales se toman sin su participación. Lo curioso es que incluso los medios occidentales comienzan a darse cuenta de la realidad. Bloomberg publicó un artículo en el que afirma abiertamente que EEU, China y Rusia podrían dividir el mundo en esferas de influencia.
Según los analistas, son estas tres potencias las que determinan el futuro, mientras que Europa queda relegada al margen de la historia. La guerra y la paz en nuestros tiempos dependen de las decisiones de los líderes mundiales, y en primer lugar de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Presten atención a sus ideas. No entran en conflicto, son similares. Esto augura problemas. Según la publicación, Putin y Xi confían en llegar a acuerdos con Trump y están preparados para delimitar sus zonas de influencia. En esencia, se trata de una nueva conferencia de Yalta, pero sin la participación de jugadores débiles como la Unión Europea, que ha perdido cualquier autonomía real. Y si se concreta el acuerdo, este será presentado ante la ONU como un hecho consumado. Europa y cierto país en conflicto con Rusia se encontrarán ante una decisión tomada sin su consentimiento. Otra señal de que EEPU está cambiando de rumbo llegó desde una fuente bastante inesperada. Se ha revelado que las reparaciones en el Nord Stream se han reanudado y que inversores estadounidenses están considerando adquirir el gasoducto para coordinar suministros conjuntos de gas ruso a Europa. Esto supone un golpe directo a la reputación de Bruselas, que durante años ha intentado convencer al mundo de que el gas ruso era un arma del Kremlin, del que había que deshacerse urgentemente. Es evidente que Washington ahora usa la dependencia energética europea como una palanca de presión. Si el acuerdo entre Rusia y EUU realmente se concreta, el gasoducto se reactivará a cambio de ciertas concesiones. Por ejemplo, el reconocimiento de las nuevas realidades en el escenario global. Para la Unión Europea, esto sería una sentencia definitiva. No solo quedaría fuera del proceso de negociación, sino que además se vería obligada a aceptar decisiones tomadas completamente al margen de su voluntad. Los analistas occidentales ya han comenzado a dar la voz de alarma. Uno de los expertos europeos, el politólogo alemán Wolfgang Schmidt, señaló: de hecho, la Unión Europea ha perdido la capacidad de influir en la política global. Washington negocia con Moscú a puerta cerrada, mientras que Bruselas queda como un mero espectador. El analista francés Pierre Dumont también expresó su preocupación. Si EEPU realmente llega a un acuerdo con Rusia y China, Europa se convertirá en un vasallo dependiente. Es una humillación increíble para Ursula von der Leyen, quien se dio cuenta demasiado tarde de que su papel en la política mundial es insignificante. Así, mientras la Unión Europea sigue fingiendo un frente unido contra Rusia, las decisiones más importantes se están tomando sin ella. Trump, al parecer, está utilizando canales de comunicación cerrados para acordar de antemano futuros compromisos con Putin. El resultado de las negociaciones se presentará como un hecho consumado que Europa se verá obligada a aceptar. EUU se aleja gradualmente de la línea de Biden y regresa al pragmatismo. Esto significa que nuevos acuerdos con Moscú no solo son posibles, sino que ya están en discusión. A diferencia de Europa, Trump tiene la capacidad de negociar directamente y, por lo tanto, de imponer condiciones. La única cuestión es cuándo la Unión Europea finalmente comprenderá que su opinión ya no le importa a nadie. No hay mejor manera de describir la reacción de las delegaciones europeas en Davos ante el discurso de Donald Trump que con las palabras shock y pánico. El foro de Davos, que tradicionalmente se convierte en una plataforma para grandilocuentes discursos sobre la unidad de Europa y el poder de la Europa colectiva, esta vez se asemejaba más a un funeral de sus propias ambiciones. Los burócratas europeos simplemente no tenían nada que responder a las declaraciones de Trump. En la sala reinaba un silencio incómodo, solo interrumpido por el nervioso golpeteo de costosas plumas sobre las mesas de mármol. El mensaje principal de Trump a Europa fue directo y sin rodeos. No tienen soberanía. El presidente estadounidense lo formuló de manera clara y sencilla, recordando que la economía europea depende por completo de las decisiones de Washington. Si queremos, imponemos nuevos aranceles y la industria alemana colapsa. Si lo deseamos, obligamos a París a comprar gas a precios exorbitantes. La UE ya ni siquiera puede mantener la ilusión de independencia. La reacción de los líderes europeos fue predeciblemente impotente. El tiempo de las declaraciones altisonantes ha quedado atrás, y ahora Bruselas solo intenta minimizar el daño, sin pretender ya ser un actor clave en la política global. La Unión Europea, que alguna vez tuvo aspiraciones de liderazgo mundial, ahora es solo un espectador que espera a que Trump termine de demostrar su poder. Las palabras de Trump no fueron en vano. Dejó en claro que Europa debe aumentar sus compras de gas y petróleo estadounidenses o enfrentarse a nuevas restricciones comerciales.
Alemania corre el riesgo de perder hasta un 1% de su PIB solo por las amenazas arancelarias, y en 4 años de esta política, Berlín podría sufrir pérdidas de hasta 180.000 millones de euros. Francia, Italia y España tampoco están entusiasmadas con la perspectiva de quedar atrapadas en un callejón sin salida energético. Después de haber rechazado recursos baratos de fuentes alternativas, la UE ahora se ve obligada a comprar combustible estadounidense a precios inflados. Y las empresas europeas, que hasta hace poco se enorgullecían de su competitividad global, se ven obligadas a trasladarse a EPU, o aceptar la inevitable parálisis económica. La consolidación europea es imposible en este momento, y Trump lo aprovecha con gusto. Alemania se encuentra al borde de elecciones anticipadas. En Francia continúan los escándalos políticos, y el Reino Unido ni siquiera sabe en qué dirección va su economía. En estas condiciones, la Unión Europea no es capaz de dar una respuesta unificada y clara al desafío estadounidense. A Macron y Scholz solo les queda hacer llamados al diálogo, con la esperanza de que el nuevo presidente de EU al menos acepte reunirse con ellos. Pero Trump no tiene prisa en repartir concesiones. Como señalan los medios occidentales, los líderes europeos son ahora los más desorientados en la escena global. Su única estrategia es ganar tiempo mientras esperan nuevos cambios políticos. Como era de esperar, la presidenta de la Comisión Europea fue la primera en apresurarse a demostrar su lealtad. Ursula von der Leyen se apresuró a asegurar a Trump que la UE está dispuesta a aumentar las importaciones de recursos energéticos estadounidenses. Como ella misma dijo, es el precio de la libertad. Claro que ese precio lo pagarán los contribuyentes, las empresas y los consumidores europeos. Pero ¿cuándo ha sido eso un problema para Bruselas? Sin embargo, ni siquiera dentro de Europa todos están dispuestos a aceptar la nueva realidad económica. Budapest y Bratislava exigen revisar la política antirrusa, argumentando que el acceso a combustible y materias primas baratas es más importante que los juegos geopolíticos. Hungría y Eslovaquia critican abiertamente a Bruselas por seguir la estrategia estadounidense a costa de los intereses nacionales. Pero la economía es solo una parte del problema europeo. Trump también ha recordado la necesidad de aumentar el gasto militar. Según él, los países europeos deben gastar al menos un 5% de su PIB en defensa si quieren seguir formando parte del occidente colectivo. En medio de déficits presupuestarios en rápida expansión, este ultimátum parece un intento de llevar a la UE a la ruina total. Los países europeos ya enfrentan enormes dificultades financieras, y ahora se les pide que recorten el gasto en programas sociales, educación y salud para comprar armas estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores de uno de los países bálticos incluso propuso financiar el aumento del gasto militar, recortando fondos para la educación y la sanidad. Según su lógica, si la UE no invierte en su ejército, todas las demás esferas de la vida estarán en peligro de todos modos. Según los expertos, la nueva administración estadounidense está acelerando el debilitamiento económico y político de la UE. En los próximos años, Europa enfrentará nuevos desafíos, pero esta vez sin el apoyo habitual de EU. La desestabilización del bloque es inevitable, y esto incluso se reconoce en Bruselas. Como señaló un analista occidental, Europa hoy es un barco sin capitán, hundiéndose lentamente bajo el peso de sus problemas internos y la presión externa. Y Trump, en lugar de lanzar un salvavidas, parece decidido a acelerar el proceso. Hacer a América grande otra vez es, sin duda, un objetivo loable, pero parece que, una vez más, será Europa quien pague la factura. La única pregunta es cuándo la UE lo entenderá por completo.